gracias a Dios podemos estar aquí para compartir la Biblia. El título que he puesto hoy al mensaje es Las heridas necesarias para sanar el alma. Y cuando quizás uno mira el título y lo analiza, parece contradictorio, como heridas para sanar. Se supone que la herida es algo que necesita ser sanado, curado, pero sin embargo hoy les voy a mostrar que hay heridas que son necesarias también para sanar nuestra alma. Como quizás algunos de ustedes, a mí me ha pasado, a veces hemos tenido que experimentar heridas para sanar nuestro cuerpo. La vez pasada cuando yo anduve aquí les conté que al mes de casado tuve un accidente, me chocó un camión de frente, me partió el cráneo, tenía puntos por todas partes, un brazo inmovilizado, y a los 3 días de ese accidente se produce una crisis en mi cuerpo, no sabíamos qué pasaba, los médicos analizan la situación y era que uno de mis órganos se había roto dentro mío y eso estaba provocando un derrame y podía transformarse en una infección y bueno, la situación fue grave, me tuvieron que operar de urgencia y a todo lo que me estaba pasando, ¿saben qué hizo el médico? Me hizo 17 puntos aquí, me abrió. Una semejante herida, como si fuese poco lo que ya me estaba pasando, me hace una herida que me dejó aquí todavía la marca, parece que tengo un cierre. Bueno, pero gracias a esa herida que me hizo el médico, que después tuvo que cerrarla con 17 puntos, pudieron extraer el órgano que se había roto, que era el vaso, pudieron limpiar, sacar la sangre, cerraron, y eso pasó hace 34 años. O sea que esa herida trajo sanidad a mi cuerpo, si no, no estaría aquí hablando con ustedes. Bueno, seguramente ustedes han visto a alguien o les ha pasado a ustedes que a veces han tenido que hacernos una herida para darnos salud, para sanar alguna parte de nuestro cuerpo. Pero saben que nuestra alma también necesita algunas heridas para poder sanar. Nuestra alma necesita sanar. Y lo primero que quiero ver es que para sanar necesitamos nosotros ser heridos. Nosotros necesitamos ser heridos. Hay un proverbio que dice, fieles son las heridas del que ama. Fieles son las heridas del que ama. Y aquí este pasaje tiene que ver con que el que te ama a veces te va a decir verdades que te van a doler, que te van a herir, que van a hacer que no te sientas bien. Pero son verdades que necesitas escuchar si quieres enfrentar el problema que puede haber en tu vida y si lo quieres sanar. Verdades que duelen, pero que son necesarias oír. Por eso dice la Biblia que es la verdad la que nos va a hacer libre. Es como si uno fuera un médico, le hace los estudios, los chequeos, y se da con que hay un tumor cancerígeno, pero el médico dice, si yo le digo que tiene cáncer, se va a angustiar, se va a entristecer, se va a deprimir, se va a sentir muy mal. Mejor le digo que todo está bien y no le digo nada. ¿Quién iría a un médico que sabe que obra así de esta manera con sus pacientes? Nadie. Queremos ir a alguien que nos diga la verdad y de saber cómo podemos solucionar el problema. Bueno, saben que Dios nos ama y Él es fiel. Él nos dice la verdad. Y hay verdades que Dios nos dice que nos van a doler, que nos van a hacer sentir mal, pero que necesitamos conocerlas y que necesitamos aceptarlas porque son verdad de Dios. Y lo primero que podemos ver en su palabra es que hay verdades que nos van a causar heridas y en primer lugar, lo primero que estas verdades van a hacer es herir a nuestro orgullo. Hay verdades que van a herir tu orgullo de Dios y hay verdades que van a herir mi orgullo. Porque, ¿sabe? Nuestro orgullo nos dice que somos más de lo que realmente somos y que somos mejores de lo que realmente somos. Y normalmente nos miramos a nosotros mismos y nos vemos como personas buenas. O si no buenas, nos vemos como personas no tan malas. Y a veces nos comparamos con otros y pensamos, la verdad que estoy bien. Seguramente Dios debe tener una buena opinión de mí. Pero sabes que cuando uno empieza a recorrer las páginas de la Biblia, Dios va a herir tu orgullo porque te va a decir no solamente que no sos perfecto, te va a decir que no sos bueno y te va a decir que sos malo.
Dios nos dice que somos malos, que tenemos un corazón al que hemos ensuciado con pecados, al que hemos manchado de tantas formas, con pensamientos, con palabras, con acciones, con sentimientos. Y a veces nosotros nos quedamos con nuestra propia opinión. Me encuentro con muchas personas que cuando quiero hablarles de Dios, ellos me dicen, no, pero yo soy bueno, yo no necesito de Dios, yo no necesito cambiar. Y se miran a sí mismos y se ven buenos. Y hay otros que quizás nos ven buenos, porque saben una parte de nuestra vida, de nuestra historia, ven lo que somos de una forma parcial y dicen, es una buena persona, es un buen vecino, es un buen padre. Pero aquel que ve todo, que sabe todo, que conoce nuestros pensamientos, que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestras palabras, que conoce nuestros secretos, aquellas cosas que no le hemos contado a nadie y que no se las contaríamos. El que sabe todo hiere nuestro orgullo porque nos dice, sos malo, sos un pecador. Y dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos separados de su gloria. Que Dios mira a este mundo y no encuentra un solo hombre, una sola mujer justa que haga el bien y que nunca peque. Que todos hemos manchado nuestra alma con pecado, a veces con mentiras, a veces con orgullo, a veces con egoísmo, a veces con envidia, a veces con rencor, a veces con groserías que salen de nuestra boca, a veces con heridas que causamos a otros de una u otra forma. Hay tantas formas de quebrantar la ley de Dios y todos nosotros lo hemos hecho tantas veces y de tantas formas que Dios las sabe y nos dice, cuidado con tu orgullo. Tu orgullo te puede hacer pensar que sos bueno, que estás bien. Pero escucha lo que yo tengo para decirte, dice Dios, y va a herir nuestro orgullo porque nos va a decir, eres malo, eres pecador, tienes un problema conmigo. Y tienes que verte como yo te veo, porque la forma en que yo te veo es la forma verdadera de verte. Cuando un joven que había practicado su religión, según él casi a la perfección y se creía una persona muy buena, enfrentó al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, solamente hay uno bueno, es Dios, y nadie más. Y sabes que cuando nosotros decimos que somos buenos, ¿sabes qué estamos diciendo en el fondo? Yo soy como Dios, yo soy igual que Dios. Y este es uno de los más grandes pecados del hombre, el propio orgullo. Creernos tan santos, tan buenos, tan limpios, que hasta podemos compararnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, que es infinitamente santo, justo y bueno. Necesitamos que nuestro orgullo sea herido y poder ver como Dios nos ve y poder mirarnos al espejo y yo puedo decirme, Lucho, eres un pecador, estás sucio, tienes un problema con Dios. No te engañes más, no pienses que sos bueno. No pienses que sos justo, no pienses que Dios te mira agradado de lo que sos y de lo que has hecho, porque Dios dice claramente que has pecado contra Él. Pero no solamente nuestro orgullo, sino que Dios nos hiere en nuestra esperanza. ¿Saben que nosotros tendemos a pensar siempre que en el futuro las cosas van a estar mejor? Aunque haya cosas que nos indican que todo está yendo de mal en peor, queremos decirnos constantemente que todo va a cambiar y que todo va a cambiar para bien y que todo va a estar mejor. Y aunque no tenemos en qué afirmar nuestra esperanza, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces en un funeral he escuchado decir, bueno, ahora tal persona está mejor, ha dejado de sufrir? ¿Y en qué basan la esperanza de que esa persona, porque solamente ha fallecido, ha dejado de sufrir? Bueno, es algo que les consuela, que les hace sentir bien. Y ellos especulan, ahora está mejor. Pero puede que esté mejor, pero puede que esté mucho peor de lo que estaba. La esperanza tiene que tener un fundamento firme. Alguien dijo, podemos vivir tal vez 50 días sin comer, tal vez 10 días sin tomar líquido, tal vez 10 minutos sin respirar, pero ni un solo segundo sin esperanza. Saben que las personas que terminan con su vida y se suicidan es porque han perdido toda esperanza. Miran hacia el futuro y ven todo negro y cada vez más negro y ya no tienes razón el seguir viviendo. Pero hay personas que quizás no se quitan la vida, pero si no tienes esperanza estás muerto en vida. No es vida eso, es simplemente sobrevivir. Necesitamos la esperanza. Pero sabes que
Dios hiere nuestra esperanza, porque Él nos dice, no solo has pecado, sino que ese pecado tiene una consecuencia terrible. El pecado nos separa de Dios, produce una barrera entre nosotros y Dios. No podemos tener compañerismo, amistad, comunión con Dios mientras el pecado está en nuestro corazón. Y eso produce que nuestro vacío sea cada vez más grande, nuestra insatisfacción sea cada vez más grande, nuestra tristeza sea cada vez más grande, nuestra falta de paz sea cada vez más grande. Y normalmente cuando no arreglamos nuestra situación con Dios, nuestra vida se va tornando muy miserable. Pero Dios dice, el pecado no solo te separa de mí y puede hacer tu vida aquí desagradable realmente, sino que el pecado puede acompañarte y destruir tu eternidad. Y quiero decirte que Dios no nos engaña, no nos anda con vuelta cuando nos dice qué pasa si nosotros morimos sin haber arreglado nuestro pecado. Y nos dice con todas las letras que la eternidad, sin haber arreglado nuestro pecado, la vamos a pasar en el infierno. Un lugar de tormento, de condenación, de sufrimiento, de crujir de dientes, de llanto. Un lugar horrible. Y Dios nos hiere en nuestra esperanza porque nos dice, no sos bueno, sos pecador. Y sabes, ese pecado puede arruinar tu vida terrenal y tu eternidad. Y esto nos duele porque queremos pensar que las cosas van a estar mejor en el futuro. Pero también Dios nos hiere en nuestra autosuficiencia. Muchas veces pensamos, sí, es posible que tenga un problema, es posible que este problema me quite la esperanza, pero yo puedo solucionar esto. Y pensamos que nosotros podemos arreglar nuestro problema espiritual, nuestro problema con Dios, con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestra propia sabiduría. Y pensamos, bueno, si yo a partir de ahora hago mi mejor esfuerzo por hacer cosas buenas, seguramente esto se va a revertir. O si yo a partir de este momento trato de guardar cada uno de los mandamientos de Dios y presto atención a su ley y la obedezco, puedo revertir esto. Y pensamos que tal vez una religión puede revertir esto. Y pensamos en cómo nosotros, por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, con nuestras obras, por lo que hacemos, podemos cambiar nuestra situación de pecadores y perdidos. Pero Dios hiere nuestra autosuficiencia cuando nos dice, no puedes hacer nada. Tu problema no se puede solucionar por tus obras. Tu problema no se puede solucionar por tu religión. Tu problema no se puede solucionar con que decidas cambiar tu vida y dejar de hacer lo malo que has hecho hasta ahora y esforzarte por hacer lo bueno. No tienes el poder para cambiar tu vida y para cambiar tu situación de pecado y de perdición. Y nosotros necesitamos ser heridos en nuestro orgullo, esperanza y autosuficiencia, y necesitamos aceptar lo que Dios nos dice, que somos pecadores, que ese pecado tiene consecuencias terribles en el presente y en el futuro, y que no podemos arreglar esto con nuestras propias fuerzas, sabiduría y recursos, que no está en nuestras manos salir de esta situación en la que nos encontramos. Para sanar, nosotros necesitamos ser heridos. Pero ¿saben qué? No alcanza con que nosotros seamos heridos. No alcanza con que mi orgullo sea herido y Dios me diga que soy un pecador. No alcanza con que mi esperanza sea herida y me diga Dios, ese pecado te va a llevar a una condenación eterna. No alcanza con que mi autosuficiencia sea herida y Dios me diga, no puedes hacer nada por tu problema. Es necesario algo más. Y para sanar necesitamos las heridas de alguien más. Podemos ser heridos, pero esa es la primera parte. Pero para ser realmente sanados, para tener una sanidad de nuestra alma, un perdón de nuestros pecados, fue necesario que alguien más sea herido. Y la Biblia lo pone en palabras muy sencillas, muy claras. No necesita demasiada explicación. Dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo, está hablando del Señor Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y dice allí, por cuya herida fuisteis sanado. Fue necesario que nuestro Señor Jesucristo en la cruz sea herido para que nosotros podamos tener salud en nuestra alma, sanidad en nuestra alma, para que nosotros podamos obtener
el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, para que nosotros podamos tener una esperanza fundamentada no en nuestra especulación, no en nuestra imaginación, sino en las promesas firmes que Dios hace en su palabra. Cuando nuestra esperanza se fundamenta en las promesas de Dios, esta es una esperanza firme, es una esperanza segura, es una esperanza que no avergüenza, que no nos va a defraudar, que no nos va a avergonzar, porque se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Otro pasaje dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él herido fue. Y aquí vemos otra vez, está hablando del Señor Jesucristo, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por su llaga, por su herida, fuimos nosotros curados. Tenemos la posibilidad de ser curados porque alguien más tuvo que sufrir por nosotros o en lugar de nosotros. Y ese fue Jesucristo. Necesitamos las primeras heridas para entender dónde estamos parados. ¿Cuál es la verdad de nuestra realidad espiritual? Lo que Dios dice, que somos pecadores, que ese pecado nos destruye y nos lleva al infierno, que no nos podemos salvar por obras, por religión, por moral. Pero dice, ahora tienes que entender que alguien más tuvo que ser herido para que vos soluciones tu problema, y ese que fue herido fue el Señor Jesucristo, quien cargó con tus pecados, quien llevó tus rebeliones, quien tomó tu lugar. Y ahora yo quisiera terminar haciendo 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fue herido? Dice que Jesucristo fue herido por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado. ¿Y cómo fue herido Jesús? Y podríamos decir que Él fue herido de la manera más atroz. Yo creo que nadie sufrió tanto como sufrió Jesucristo. Estoy seguro que nadie sufrió todo lo que sufrió Jesucristo. Nosotros a veces simplemente vemos la parte física del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, y ese sufrimiento fue tremendo, porque cuando falsamente lo condenaron, y la condena de Jesús vino por ser quien era, por decir que Él era el Cristo, el Hijo de Dios, y ese fue el motivo por el cual lo condenaron, por decir cuál era su identidad. Pero luego que lo condenaron, dice que lo empezaron a golpear, y lo escupieron en la cara, y lo desfiguraron de tantos golpes que le pegaron. Y le pusieron una corona de espinas y la golpeaban con una caña para que cada una de esas espinas se clavara más en su cabeza. Los que conocen dicen que las espinas de esos lugares con las que seguramente hicieron esa corona eran unas espinas que producían inflamación, hinchazón, afiebramiento. Y seguramente esta corona de espinas produjo gran dolor en el cuero cabelludo de nuestro Señor Jesucristo y gran hinchazón. Pero no se conformaron con eso. Comenzaron a azotarle con látigos romanos, que esos látigos no solo machucaba la piel, sino arrancaba listones de piel. Y destrozaron su espalda, sus piernas, le dejaron allí la carne al rojo vivo, y no conforme con eso le hicieron cargar su cruz y le llevaron al Calvario. Y le colocaron en una cruz, traspasando sus manos y sus pies con esos rústicos clavos oxidados, provocando muchísimo dolor. Y cuando Él estaba en la cruz, por causa de los calambres que se produce en una crucifixión, según los que saben, ellos tienen que moverse hacia arriba y hacia abajo para poder respirar, y esa espalda totalmente destrozada por los látigos tenía que refregarse por esa cruz rústica, llena de astillas, provocando aún más dolor, más sufrimiento. Y podemos ver al Señor Jesús sufriendo de una manera atroz en el plano físico, pero también podemos ver el plano emocional, sentirse abandonado por sus más cercanos, sentirse despreciado por su pueblo, sentir que se burlaban de Él, sentir la soledad en esos momentos tan difíciles. Emocionalmente Él debió también estar realmente muy dolorido por todo lo que le estaba pasando, y Él estaba haciendo todo eso por aquellas personas que le hacían todo eso a Él. O sea que todos los que le rechazaron, le abandonaron, se burlaron de Él, eran personas a las que Él amaba. Como dice una canción, cada paso soportó la burla de aquellos que Él amó.
O sea, cuando te produce un dolor, un daño, te defrauda un extraño, alguien que no conoces, bueno, duele, es feo. Pero cuando lo hace alguien a quien amas y por quien estás dando todo, eso duele muchísimo más. Y él estaba allí sufriendo todo eso de parte de aquellos a quien él amaba. Pero también hay un dolor que es indescriptible, que nunca lo vamos a poder entender, que es el dolor espiritual de cargar con todos los pecados en la cruz. Yo creo que cuando Jesús ora, si es posible, pase de mí esta copa, no estaba hablando de su sufrimiento y su martirio físico. Muchos cristianos después se enfrentaron torturas y sufrimiento y muerte, y lo hicieron cantando y lo hicieron con gozo, y lo hicieron pensando que estaban haciéndolo por su Señor y sin problemas. Yo no creo que Jesús hubiese tenido miedo a la muerte física o al sufrimiento físico. Yo creo que cuando Jesús pide, pase de mí esta copa, Él estaba pensando, cuando todos nuestros pecados iban a ser colocados sobre Él. Cuando iban a venir esas 3 horas de densas tinieblas, donde el Padre le abandonó. Y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque nuestros más bajos y más sucios pecados fueron colocados sobre las espaldas del Señor Jesucristo. Él estaba muriendo así como el peor de los pecadores, como el más bajo de los pecadores, como el más sucio de los pecadores, porque todos nuestros pecados fueron colocados sobre sus espaldas. Y en ese momento el Padre giró su cabeza y Jesús tuvo que exclamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo para ampararnos a nosotros. Lo hizo porque este era el plan que Dios tenía. Y lo hizo porque Cristo estaba de acuerdo en ir a esa cruz. Él dijo, nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No voy obligado. Voy porque quería tomar el lugar de ustedes. Y cuando nos preguntamos cómo fue herido nuestro Señor Jesús, de la manera más atroz. Sufrimiento físico, sufrimiento emocional y sufrimiento espiritual, tremendo. Pero también nos podemos preguntar por qué fue herido. Y la respuesta es clara en la Biblia, por amor a nosotros. Nosotros que habíamos pecado contra Él, que le habíamos dado las espaldas, Él dice que nos amó, que Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, fue a la cruz por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue amor lo que llevó a Cristo a la cruz y fue amor lo que sostuvo a Cristo en la cruz. No fueron esos clavos con los que traspasaron sus manos y sus pies que mantuvo a Cristo en ese lugar. Fue el amor por cada uno de nosotros. Él estaba dispuesto a ir hasta el final. Por eso es que cuando Él muere dice, consumado es. Este es un término de contabilidad, que significa la deuda ha sido totalmente pagada. Yo he soportado aquí hasta lo último porque yo quería pagar toda la deuda. Yo quería llevar todos los pecados de los pecadores. Yo quería hacer una obra lo suficientemente grande y poderosa para que todo ser humano pueda ser salvado, perdonado. Y Cristo fue herido por amor de nosotros. Qué importante es que sepas que aunque sos pecador, aunque soy pecador, aunque merecemos el castigo eterno y aunque no tenemos en nosotros mismos la forma de salvarnos, Cristo nos ama. Nos ama y por esa razón fue a la cruz y murió por nosotros en ese lugar y sufrió por nosotros en ese lugar. Y termino con la última pregunta. ¿Para qué fue herido? ¿Qué es lo que quería Jesús y Dios lograr con este sacrificio, con esta entrega? Bueno, era para salvarnos y para darnos vida. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino para poder darnos la oportunidad de salvarnos del infierno. Un lugar que no había sido preparado para los seres humanos, sino para el diablo y sus demonios. Pero que el ser humano pecó contra él, dio la espalda a Dios. Y si no arregla su condición de pecado, va a terminar en este lugar. Pero Dios no quiere que ninguno de nosotros terminemos en el infierno. Por eso Él fue herido para salvarnos del infierno, de la condenación, de las consecuencias de nuestro pecado. Por eso fue herido, para salvarte, para salvarme, por amor, solamente por amor. No inspiramos nosotros
esta obra de Dios a nuestro favor. No es que Él nos vio y nos dijo, son tan buenos, son tan dignos, merecen tanto que yo voy a morir por ellos y los voy a salvar. No, Él dijo, son pecadores, están perdidos, merecen ser condenados, pero los amo y les voy a dar la posibilidad de ser salvos, y murió para salvarnos. Pero no solo para salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado, sino que Él murió para darnos vida. ¿Y sabes qué significa darnos vida? Es que pasemos la eternidad con Él. Él quiere que nos reconciliemos con Él, porque la vida que Él ofrece es vida eterna. ¿Saben que la palabra muerte en la Biblia significa separación? Y la palabra vida, lo contrario, reconciliación, unión. Y cuando Dios dice que Él nos quiere dar vida eterna, es que Él nos propone reconciliarnos con Él, volver a unirnos con Él, pero para siempre. No es vida hasta el próximo pecado. No es vida por un tiempo, es vida eterna. Esto significa que cuando yo me muero, si es eterno, yo tengo que seguir unido a Dios. Tengo que seguir junto a Él. Y hay una sola oportunidad o un solo lugar donde yo puedo seguir junto a Dios después de esta vida, y es en el cielo. Es donde Él vive, donde Él mora. Es escapar del infierno, pero tener un lugar junto a Él en el cielo. Sabes que así como es muy importante procurar escapar del infierno porque es un lugar de sufrimiento, de tormento, de dolor, qué importante es pensar en la posibilidad de un día estar en el cielo, porque el cielo es un lugar maravilloso. Nuestras mentes no pueden llegar a comprender todo lo que es, pero Dios nos dice algo de lo que es el cielo, y para describirnos el cielo no nos dice qué es lo que en el cielo hay, sino qué es lo que en el cielo no hay. Y nos dice que allí no hay muerte, no hay tristeza, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay llanto, no hay noche. Allí no hay ausencia de Dios. Dios estará siempre con nosotros, un Dios maravilloso, grande, precioso, que nos ama con todo su corazón, está en el cielo. Y Cristo murió, y Cristo fue a la cruz, y Cristo sufrió, y Cristo fue herido, para que no vayamos al infierno, sino que vayamos al cielo a disfrutar eternamente junto a Él. Y ese es el ofrecimiento que Jesús te hace en esta noche. Él te dice, yo quiero perdonar tus pecados, yo quiero sanar y salvar tu alma. Yo quiero librarte del infierno, yo quiero que un día estemos juntos en el cielo. Y aunque la obra de Cristo tiene el poder suficiente para salvar a todos los hombres de todos los tiempos, nosotros tenemos que tomar una decisión. Esta obra es ofrecida al ser humano y depende de qué decisión tomamos nosotros frente a lo que Cristo hizo por amor de nuestras almas. Nosotros tenemos dos opciones: o rechazarle o recibirle. Nosotros podemos rechazar a Cristo y decir, no, yo no soy tan malo, tan pecador, y seguirme engañando en mi orgullo. No necesito a Cristo, sigo mi camino. Yo puedo engañarme, no creo en el infierno, todo va a estar mejor, me muero y voy a ir al cielo de cualquier manera. Puedes seguir afirmando tener una esperanza falsa en una mentira. Te vas a dar cuenta un día que es una mentira. Vos puedes seguir pensando en tomar tu propio camino y arreglar las cosas a tu manera, con tu religión, con tu moral, con tus obras. Pero un día te vas a dar cuenta que esto no alcanza, que esto no sirve. Y puedes rechazar a Cristo para seguir en lo que siempre has pensado, en lo que siempre has creído, en tu propio camino. Puedes hacerlo, puedes rechazarlo. Pero los que rechazan a Cristo van a estar un día eternamente perdidos. Es lo que Dios dice de forma muy clara en su palabra. Pero por otro lado, puedes recibir a Cristo en tu vida. Puedes recibir a Cristo en tu corazón. Puedes aceptar que Él es el Salvador, el único Salvador. El que llevó todos tus pecados, el que pagó toda tu deuda. El que murió en la cruz, pero el que resucitó. Y el que está vivo y el que está a la puerta de tu corazón y te dice, te amo, quiero perdonarte y quiero salvarte. Solamente tienes que creer en Él. Es lo que la Biblia enseña en muchísimos pasajes.
Para ser perdonados y ser salvados necesitamos simplemente colocar nuestra fe en Jesucristo. Creer en Él, confiar en Él. Y tiene que ser algo personal. Ya no decir Cristo murió por el mundo, sino decir Cristo murió por mis pecados. Ya no decir Cristo es el Salvador del mundo, sino poder decir Cristo es mi Salvador. Y apropiarme de lo que Él hizo y recibirlo en mi corazón por la fe. Este es el momento en que tienes que tomar una decisión. No tomar una decisión es tomar una decisión. La decisión es recibirle a Cristo o rechazarle. Yo te animo a que le recibas. Yo hace 37 años, tenías 23 años cuando lo hice, acepté a Cristo. Y jamás me arrepentí de esa decisión. Porque Él me perdonó, Él me salvó, Él cambió mi vida, Él me dio esperanza. Él es maravilloso, es Dios, te ama, quiere caminar con vos. Pero el primer paso es creer en Jesucristo, recibirle y ser perdonado y salvado. Y yo quiero invitarles a que esta noche tomen esta decisión.